Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras Privadas sin Cortes. Estamos en el Café de la Candelaria, en el barrio Italia, y hoy les voy a hablar de un autor que desde hace un tiempo está siendo traducido al castellano, que se llama Colm Tóibín. Aquí les voy a mostrar dos libros de él. Yo lo conocí por este libro que tengo en la mano izquierda, que se llama The Master, retrato del novelista adulto. En inglés se llamaba solamente The Master. Colm Tóibín es un escritor irlandés, nacido el año 55, y que ha sido considerado como la gran revelación de la literatura irlandesa, de la narrativa irlandesa del último tiempo. Y se hizo conocido con este libro que se llama The Master, que es sobre la vida íntima de Henry James en un periodo de su vida muy particular, cuando él trata de entrar al teatro inglés, que en ese minuto era una gran industria y era un tema que traía mucho prestigio y además fama, aparte del prestigio también dinero. Él escribe una obra de teatro y al lado, en el teatro del lado, está estrenando Oscar Wilde, el abanico de Lady Windermere. Entonces, y él está haciendo otra obra y el punto, toda la situación que él vive en torno a la fama y el éxito de Oscar Wilde y al fracaso que vive él con Doug Dunville, que se llama así la obra de teatro que él estaba preparando, es algo muy intenso, muy personal. Él tiene la capacidad de entrar en una psicología tan particular como la de Henry James, un hombre que nunca se definió muy bien sexualmente. Y después viene todo lo que sucede públicamente con Oscar Wilde y cómo eso le afecta a Henry James. Henry James termina retirado en un pueblo que se llama Rye, lejos de Londres, y es ahí donde finalmente él da origen a quizás sus tres más grandes novelas, Los Embajadores, Las Alas de la Paloma y La Copa Dorada. Así que es un libro que yo se los recomiendo de todo corazón. Si les gusta Henry James, les va a gustar el doble. Y este es un libro que él acaba de sacar que se llama 9 maneras de matar a tu madre, y resulta muy interesante. No lo he leído todavía, pero tiene que ver con la relación que tienen los escritores con sus familias de origen, con sus madres, pero también con sus padres, y cómo las relaciones entre las distintas generaciones marcan la literatura de cada uno de estos escritores. Así que Colm Tóibín, no le tengan miedo al nombre, es un hombre que escribe con pluma fina, pero nada enrevesada, y además su sensibilidad irlandesa se acerca mucho a la sensibilidad chilena, quizás también por la influencia católica. Ahora los voy a dejar con los 3 entrevistados de esta semana. Hoy está conmigo Francisco Aravena, editor general del ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy día vamos a hablar de un libro de no ficción, pero que pareciera un libro de ficción, que se llama El Diablo en la Ciudad Blanca, de Erik Larson, que es un periodista americano que ha escrito varios libros sobre conspiraciones y crímenes. Pero este es un tema bastante particular. Hablemos de los personajes. Sí. En este caso está el arquitecto al que se le encarga la construcción de los edificios de la Feria Universal de Chicago en 1893. Exacto. Y hay otro que es un doctor, el doctor Holmes, que es un sobrenombre que él tiene. Sí. Y que construye un castillo por ahí cerca en el barrio que se reactiva a propósito de la feria, ¿no? Claro, es la historia, por una parte, que es la más espectacular, la del primer asesino en serie registrado en la historia de Estados Unidos. En una época donde la crónica roja, digamos, se nutría principalmente de los cuentos que llegaban sobre Jack el Destripador en Londres, pero se leía con cierta distancia, como estos ingleses están locos, mira el monstruo que tienen entre ellos. Bueno, se empieza a generar un monstruo igual de terrible entre ellos mismos, digamos. Este señor tiene un horno, tiene mesas. Exacto, de disección. Él parte como muy... Hay varias explicaciones o el autor intenta varias explicaciones de su carácter en el fondo. Pasa de la interpretación frenológica, que tenía más fuerza en esos tiempos, que hace un perito que mandan a cubrir el juicio de él, porque él, supongo que no estoy arruinando la historia de nadie, pero lo capturan, y hay un juicio, y hay unas memorias que él escribe en la cárcel, de hecho, y que también sirven de material, pero el autor duda mucho de las memorias porque dice este tipo la escribe en el momento que está tratando de generar simpatía.
por lo tanto tampoco se la compra tanto, digamos, pero sirven para ciertos datos biográficos de fecha, etcétera, etcétera. Y él llega como un desconocido, digamos, a Chicago, pero ve que hay una oportunidad primero como de hacerse de fortuna. Él es un estafador, primero que todo, bastante sádico, por cierto, e inescrupuloso, y es muy encantador, es muy seductor, hace que la gente confíe en él muy rápido. Entonces sus víctimas son mujeres, ¿no? Mujeres, sí. Él parte primero estafando a una pareja de ancianos que tienen una farmacia y se queda con la farmacia. Y a partir de ahí él empieza como a edificar su imperio, a conseguirse préstamos que después no paga, en fin, como una serie de triquiñuelas económicas que le permiten ir juntando un capital considerable. Y al mismo tiempo él empieza como a reclutar como gente que trabaje en la farmacia, luego que trabaje en el castillo que él edifica, y son puras mujeres jóvenes que luego que llegan, digamos, que se enamoran de él, que él les promete un futuro magnífico, y él se fija que además que de repente hay casos de mujeres que tienen cierta fortuna o pequeñas fortunas familiares con las que él se va quedando, y él las hace desaparecer. Y como nunca aparece un cuerpo, porque él tiene un horno crematorio en su casa, no se sabe de él hasta mucho después. Ahora, el paralelo de este asesino en serie y David Burnham, que es el arquitecto, ¿por qué crees tú que el autor los pone en paralelo? Yo creo que está contando una historia de edificación y destrucción todo el tiempo. Burnham es un tipo que es como de la época en que Estados Unidos un poco se reconstruye. Chicago, desde luego, después del gran incendio, pero también, y hay ahí una disputa muy interesante de ciudades. Chicago todavía soñaba con que esta ciudad extranjera casi, que era Nueva York, que estaba agarrando mucho vuelo, no podía quitarle su característica de la ciudad más importante de Estados Unidos, que se consideraban ellos. Y esa disputa entre Chicago y Nueva York, que se extendió por mucho tiempo después, era como lo que había en el trasfondo de que Chicago peleara tanto por tener esta feria mundial que se organizaban, que eran como ferias que organizaban las ciudades del mundo para un poco lucirse. Había sucedido hacía poco lo de París y lo de la Torre Eiffel, y los tipos estaban, bueno, nosotros tenemos que hacer algo igual de espectacular. Entonces le encargan a que es el arquitecto más reputado de la ciudad, y él pone en marcha entonces este plan ambicioso por construir una ciudad, que es la Ciudad Blanca, a la que hace relación el título, en un lugar que es un pantano, es un desastre, el peor lugar posible para levantar nada, y él levanta una ciudad que tiene los pabellones de los distintos países, espectáculos como el de Buffalo Bill, construyen la primera esta rueda de la fortuna. La inventan y la construyen para esa feria. Entonces yo creo que el autor, a fin de cuentas, está contando la historia como de una fiesta y del aguafiestas un poco, o como de esta ilusión de poder, esta ilusión tan gringa, ¿no? De poder como levantar algo grandioso de la nada. O que la ciudad también no está preocupada de los edificios y no está preocupada de sus habitantes, o como que hay una especie de conexión, sí, con el hombre, ¿no? Hay una deshumanización súper grande. De hecho, al principio el libro hace una descripción de cómo era Chicago de esos años, y dice, era tan fácil desaparecer en Chicago, porque llegaba mucha gente a trabajar, y a nadie le importaba, y vivían en condiciones paupérrimas, digamos. Exactamente. Y reinventarte. Exactamente. Y haber sido un ladrón en otra parte. Absolutamente. Bueno, Francisco, gracias por la recomendación. El Diablo en la Ciudad Blanca, de Erik Larson, es la recomendación de Francisco Aravena, y nos vemos pronto, y a ustedes los vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas aquí en CNN Chile.